A veces, la mayor injusticia no se comete con un golpe, sino con una mirada llena de desprecio hacia quien solo ha dado amor. Alejandro de la Vega, un hombre cuya fortuna podría comprar ciudades enteras, cometió el error más grande de su vida al expulsar de su mansión a la única persona que realmente cuidaba el corazón de su pequeño hijo. María Elena, con la dignidad intacta a pesar de las lágrimas, caminó hacia la salida, sin saber que su ausencia desataría una tormenta que el dinero jamás podría calmar. Pero nadie imaginaba quién era ella realmente en el fondo de su alma cansada, y qué verdad guardaba bajo su humilde delantal. Bajo los candelabros de cristal de su lujosa residencia en Lomas de Chapultepec, la frialdad de los mármoles parecía reflejar el vacío en el pecho de Alejandro tras la muerte de su esposa. Allí, frente a una mujer que había dedicado años a servir con absoluta lealtad, el magnate dejó que la soberbia nublara su juicio, permitiendo que una mentira tejida con hilos de seda destruyera la paz de su hogar. Lo que él no sabía era que, al cerrarle la puerta a María Elena, le estaba cerrando el camino a la sanación de su propia familia, ignorando que la verdad siempre encuentra una grieta para salir a la luz, sin importar cuán poderosa sea la mano que intenta ocultarla. Antes de continuar con esta emocionante historia, que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por cada rincón, desde las hermosas playas de Cancún hasta las imponentes montañas de Chihuahua, todos unidos por los valores que nos definen como personas. Escriba su lugar de origen ahora mismo, pues su presencia aquí es lo que da vida a estos relatos de justicia y esperanza que compartimos con tanto cariño para todos ustedes. La humillación de ser acusada de algo que no cometió pesaba más que los años de trabajo duro en el campo de Puebla, donde el sol quema, pero la conciencia siempre descansa tranquila. María Elena Santos guardó sus escasas pertenencias en una bolsa de tela, sintiendo como el mundo se desmoronaba no por la pérdida de su empleo, sino por el abandono forzado del niño que la veía como su único refugio seguro. ¿Cómo es posible que un hombre tan inteligente fuera tan ciego ante la maldad que habitaba bajo su propio techo, dejando que una extraña dictara el destino de quienes más lo necesitaban en ese momento de luto? El silencio que quedó en la mansión tras su partida fue más ensordecedor que cualquier grito, un presagio de que las paredes de puro lujo pronto se convertirían en una cárcel de tristeza para el pequeño heredero. Mientras María Elena se alejaba con el rebozo apretado al pecho, una sombra de duda comenzó a crecer en los ojos de quienes presenciaron la injusticia. Pero el orgullo de Alejandro era un muro demasiado alto de escalar. Esta es la crónica de una redención inesperada, donde un simple juguete se convertiría en el arma más poderosa contra la avaricia y el engaño de la alta sociedad que desprecia lo sencillo. La mansión de los de la Vega, ubicada en las exclusivas calles de Lomas de Chapultepec, era un monumento a la opulencia, pero carecía de la calidez que solo un alma noble puede brindar. Entre sus pasillos de mármol y cuadros costosos, todavía se percibía el aroma a incienso y copal que María Elena Santos encendía. Frente al altar de Día de Muertos dedicado a la difunta esposa de Alejandro, mientras el mundo exterior corría tras el dinero, dentro de esas paredes, María Elena mantenía viva la memoria de la matriarca, cuidando cada detalle con un respeto que solo alguien con un corazón lleno de fe y tradición mexicana podría comprender profundamente. María Elena Santos era una mujer cuya piel contaba la historia de 1000 jornadas bajo el sol de su natal Puebla, con manos callosas pero suaves. Al acariciar la frente del pequeño Mateo, vestía siempre un humilde delantal de algodón, impecablemente limpio, y un rebozo que parecía abrazar sus hombros cargados de responsabilidades ajenas. Sus ojos, profundos y cargados de una sabiduría que no se aprende en los libros, reflejaban la paz de quien no tiene riquezas materiales, pero posee una integridad inquebrantable. Ella no solo limpiaba el polvo de los muebles, ella limpiaba las penas del hogar con canciones de cuna y consejos llenos de amor. Alejandro de la Vega, por el contrario, se había convertido en un hombre de negocios implacable, cuya mirada se había endurecido tras la pérdida de su amada esposa. Se refugiaba en los números y las inversiones, delegando la crianza de su hijo a extraños, sin darse cuenta de que el vacío en su propia vida
no se llenaba con contratos millonarios. Aunque respetaba el trabajo de María Elena, su juicio estaba nublado por el luto y la conveniencia social, permitiendo que la frialdad de su entorno dictara sus decisiones. Alejandro caminaba por su casa como un extraño en su propio reino, ignorando que el tesoro más grande estaba justo frente a él. En este escenario de soledad compartida, apareció Isabella Montgomery, una mujer cuya belleza era tan deslumbrante como gélida, siempre ataviada con las marcas más costosas de las boutiques de la Ciudad de México. Isabella veía a María Elena no como un ser humano, sino como un estorbo para sus planes de escalar socialmente y apoderarse de la fortuna de los de la Vega, con una sonrisa ensayada y palabras que destilaban veneno oculto en dulzura. Isabella comenzó a tejer una red de mentiras, despreciando abiertamente las raíces humildes de la mujer que, según ella, no tenía lugar en una casa de tal distinción. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde calurosa, bajo el brillo de un imponente candelabro de cristal que parecía juzgar la escena desde lo alto. Isabella, con movimientos calculados y una maldad que erizaba la piel, deslizó un costoso reloj de diamantes dentro de la bolsa de tela de María Elena, aprovechando que ella servía un cafecito de olla en la cocina. El plan estaba trazado con una frialdad quirúrgica para destruir la reputación de la trabajadora y asegurar que Alejandro la expulsara de su vida para siempre. Fue un acto de crueldad absoluta, diseñado para herir donde más le dolía a una mujer de honor. Cuando Isabella gritó que su joya había desaparecido, el ambiente en la mansión se volvió denso y asfixiante, como si el aire mismo se negara a participar en la mentira. Alejandro, influenciado por la fingida indignación de su prometida, exigió una explicación, mientras Isabella señalaba con dedo acusador a la humilde mujer que apenas podía creer lo que estaba escuchando. —¿Usted cree que yo sería capaz de tal bajeza, patrón? —preguntó María Elena con la voz quebrada pero la frente en alto. Pero la respuesta de Alejandro fue un silencio gélido que dolió más que cualquier insulto, rompiendo el vínculo de confianza que años de servicio habían construido. La humillación fue pública y devastadora, especialmente cuando Isabella arrebató la bolsa de las manos de María Elena y dejó caer el reloj sobre el suelo de mármol con un sonido metálico, que resonó como una sentencia. Las palabras de Isabella fueron dardos envenenados, llamándola muerta de hambre y oportunista, mientras Alejandro observaba con una decepción que le impedía ver la verdad evidente. María Elena no lloraba por el objeto, sino por la injusticia de ver su nombre manchado por alguien que solo valoraba el oro y el poder. Fue un momento de oscuridad total, donde la maldad parecía haber triunfado sobre la virtud. Desde lo alto de la gran escalera, el pequeño Mateo observaba la escena con ojos llenos de una tristeza infinita, aferrando un pequeño grabador de juguete contra su pecho. El hijo de Alejandro, un niño de mirada melancólica, que había encontrado en María Elena su único consuelo, presenció cómo su padre cometía el error de expulsar a su verdadera protectora. Mateo quería gritar, quería defender a su nana, pero el nudo en su garganta era demasiado grande y su voz se había perdido entre el miedo y el dolor del luto. Aquella injusticia marcaría el inicio de un silencio que pondría en riesgo su propia salud. Alejandro, cegado por la manipulación y el deseo de mantener una supuesta paz en su hogar, le ordenó a María Elena que se marchara de inmediato, sin derecho a réplica ni indemnización. El millonario despidió a la mujer que había sido el pilar emocional de su hijo, sin siquiera imaginar las consecuencias catastróficas que esa decisión tendría para su propia familia. Mientras María Elena recogía sus pocas pertenencias, el ambiente de la casa se volvió gris, como si el sol de México se hubiera ocultado repentinamente para no ver tal desprecio hacia la humildad y la lealtad. Dígame usted, que conoce el valor del trabajo duro y la importancia de la honestidad, ¿cree que María Elena merecía ser tratada de esa manera, juzgada solo por su apariencia y su condición humilde? ¿Qué habría hecho usted si se encontrara en una situación tan injusta donde su palabra no vale nada frente al brillo de los diamantes? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensa sobre este acto que ha dejado a un niño sin su mayo ere consuelo. Su voz es fundamental para que sigamos reflexionando sobre la justicia en nuestro amado México y en el mundo entero. Tras la partida de María Elena, un manto de pesadumbre se posó sobre la habitación del pequeño Mateo,
quien se refugió en un silencio absoluto que ningún juguete caro podía romper. El chamaco, que solía buscar el calor de las historias de su nana, ahora permanecía inmóvil, mirando hacia la ventana con la esperanza de ver aparecer el rebozo de su protectora entre los jardines de lomas de Chapultepec. La casa, antes llena de los ruidos cotidianos, se convirtió en un mausoleo de lujo donde el eco de la soledad resonaba en cada rincón, recordándole a Alejandro que el dinero no puede comprar la paz de un niño herido ni devolverle la sonrisa a quien ha perdido su refugio. La situación se tornó crítica cuando Mateo rechazó incluso su comida favorita, aquellas tortillas recién hechas que María Elena solía prepararle con tanto esmero para alegrar sus mañanas. Pasaron los días y el pequeño se negaba a ingerir bocado alguno, entrando en una especie de huelga de hambre silenciosa que comenzó a minar sus fuerzas y a palidecer su rostro antes lleno de vida. La urgencia médica se volvió una sombra constante en la mansión, mientras Alejandro veía con desesperación cómo su único heredero se desvanecía ante sus propios ojos, víctima de una tristeza profunda que ningún especialista de los hospitales más caros de la ciudad podía diagnosticar ni curar. Isabela, lejos de mostrar compasión, veía el estado del niño como una molestia que interfería con sus planes de boda y su nueva vida de lujos desenfrenados. Para ella, el dolor del pequeño no era más que un berrinche que debía ser corregido con disciplina y mano dura, sugiriendo incluso internar al jovencito en una institución lejos de la ciudad para que no estorbara sus compromisos sociales. Su falta de empatía era evidente para el personal de servicio, quienes murmuraban con indignación en los pasillos sobre la crueldad de la futura señora de la casa, mientras rezaban en silencio por un milagro que devolviera la alegría al hogar de los de la Vega. Lo que realmente estaba en juego no era solo la salud física del pequeño, sino la honra misma de la familia y el legado de amor que la difunta madre de Mateo había construido. Si el niño seguía por ese camino de autodestrucción emocional, Alejandro perdería lo único valioso que le quedaba en este mundo por culpa de un juicio apresurado y una acusación sin pruebas reales. La vida del heredero pendía de un hilo tan delgado como la seda, y cada hora que pasaba sin que María Elena estuviera presente era un paso más hacia una tragedia que el oro de todos los bancos no podría evitar jamás. El tiempo se agotaba rápidamente y los médicos advirtieron a Alejandro que si el jovencito no comenzaba a comer pronto, sus órganos empezarían a fallar, obligándolos a hospitalizarlo bajo cuidados intensivos. La urgencia de la situación era tal que incluso los negocios más importantes del magnate quedaron en segundo plano, sumiéndolo en una crisis existencial donde su poderío económico se sentía inútil frente a la fragilidad de su hijo. El destino de los de la Vega estaba ligado a la presencia de una humilde mujer que ahora se encontraba muy lejos, mientras el mal, encarnado en la figura de Isabela, seguía acechando en las sombras de la lujosa mansión. Isabela, convencida de que el dinero podía sustituir el afecto, contrató de inmediato a una institutriz extranjera, una mujer de modales rígidos que hablaba varios idiomas, pero no entendía el lenguaje del corazón. La nueva mujer intentó imponer reglas estrictas en la habitación de Mateo, ignorando que lo que el pequeño necesitaba no eran lecciones de etiqueta, sino el calor de un abrazo sincero y una palabra dulce. Alejandro observaba desde la puerta, esperando ver una mejoría milagrosa, pero el chamaco ni siquiera levantaba la vista de su cama, rechazando cualquier intento de comunicación con un estoicismo que helaba la sangre. La frialdad de la nueva empleada solo lograba que el ambiente en la lujosa mansión se sintiera más pesado y ajeno, como si la esencia misma del hogar se hubiera evaporado. Alejandro, en un intento desesperado por comprar la alegría de su hijo, llenó la habitación de Mateo con los juguetes más caros que pudo encontrar en las tiendas de prestigio de la capital. Compró un carro de control remoto de última generación y trenes eléctricos que recorrían pistas complicadas, pero el niño ni siquiera se dignó a tocarlos, mirándolos con una indiferencia que destrozaba el alma de su padre. El millonario no comprendía que, para su hijo, un puñado de lana o una canción de cuna mexicana valían más que todo el oro del mundo. Cada regalo rechazado era un recordatorio silencioso de que el vacío, dejado por María Elena, no era una cuestión de posesiones, sino de una conexión humana profunda que Alejandro había permitido destruir. Mientras tanto,
Isabella comenzaba a perder la paciencia y su máscara de dulzura se agrietaba frente al personal de servicio, quienes la observaban con creciente desconfianza y resentimiento. En un momento de descuido, la cocinera Lupe escuchó a Isabella quejarse amargamente sobre el insoportable olor a pobreza que, según ella, todavía impregnaba las sábanas del niño debido a María Elena. Lupe, con el corazón apretado de indignación, vio cómo la futura señora de la casa trataba con desprecio una pequeña foto de la difunta madre de Mateo, demostrando que su única prioridad era borrar cualquier rastro de la verdadera esencia de esa familia. La soberbia de Isabela crecía a la par de su control sobre Alejandro, quien seguía ciego ante la verdadera naturaleza de su prometida. Una noche, mientras el silencio dominaba los pasillos de mármol, Alejandro encontró a su hijo intentando tararear una melodía casi imperceptible, una de esas canciones tradicionales que María Elena le cantaba para ahuyentar las pesadillas. Sin embargo, el pequeño estaba tan débil que su voz se quebraba, y las lágrimas rodaban por sus mejillas pálidas mientras buscaba desesperadamente el consuelo que ya no estaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta, y por primera vez una duda punzante comenzó a taladrar su mente. Había cometido un error irreparable al confiar ciegamente en las acusaciones de Isabella. La mirada de su hijo era un reproche mudo que le gritaba que la justicia no siempre se encuentra en las pruebas materiales, sino en la lealtad de los años. Pero nadie podría imaginar que por detrás de aquel mirar cansado y del silencio del pequeño Mateo, había una verdad grabada que estaba a punto de cambiar el destino de todos los habitantes de esa casa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al ver que tu propio hijo se apaga lentamente por la ausencia de quien más lo amaba? Cuéntamelo en los comentarios, pues tu opinión es muy importante para nosotros, y queremos saber si tú también crees que el amor de una madre sustituta puede ser más fuerte que cualquier lazo de sangre. Queremos leer tus reflexiones sobre este drama que nos enseña que el corazón de un niño nunca miente, aunque los adultos prefieran cerrar los ojos ante la evidencia. Lejos de allí, en un humilde rincón de Puebla, María Elena pasaba sus días preparando tortillas a mano, sintiendo que un pedazo de su alma se había quedado atrapado entre las paredes de la mansión de Lomas de Chapultepec. A pesar de la humillación sufrida, sus oraciones diarias eran para Mateo, pidiendo a la Virgen que cuidara al niño que ella amaba como si fuera propio. Sus manos, aunque canteadas por el trabajo duro, seguían moviéndose con la gracia de quien sabe que la mayor riqueza es la paz interior y la honestidad. María Elena no guardaba rencor, pero su corazón de madre presentía que el pequeño estaba sufriendo, y esa conexión invisible la mantenía alerta, esperando una señal que parecía imposible que llegara. La tensión escaló cuando Mateo desarrolló una fiebre persistente que no cedía con los medicamentos más avanzados, sumiendo a Alejandro en un estado de pánico absoluto que lo alejó por completo de sus negocios. Isabela, molesta porque la enfermedad del chamaco arruinaba sus planes de asistir a una gala benéfica, comenzó a mostrar su verdadera cara de egoísmo frente a Alejandro, sugiriendo que el niño solo estaba manipulando la situación. Sin embargo, el magnate, al ver la fragilidad de su pequeño, empezó a prestar atención a los pequeños detalles que antes ignoraba, como el hecho de que el niño no soltaba un pequeño grabador de juguete. Ese objeto aparentemente insignificante se convirtió en el centro del misterio que rodeaba la triste situación del hogar. Los médicos, incapaces de encontrar una causa física para el deterioro del jovencito, sugirieron que se trataba de un colapso emocional profundo, recomendando que el niño fuera rodeado de personas que le brindaran seguridad absoluta. Alejandro, acorralado por la culpa y el miedo, pasó una noche entera velando el sueño inquieto de su hijo, escuchándolo susurrar el nombre de María Elena entre sueños febriles. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Alejandro comenzó a cuestionar seriamente cómo un reloj de diamantes podía haber aparecido en la bolsa de una mujer que siempre había demostrado una honradez a toda prueba. La semilla de la sospecha finalmente había sido plantada en el terreno fértil de la desesperación de un padre que ama a su hijo. Isabella, sintiendo que su poder sobre Alejandro se debilitaba debido a la crisis médica, cometió el error de hablar por teléfono con una cómplice en un tono de voz que no fue tan discreto como ella pensaba. Desde las sombras, un empleado leal a María Elena escuchó fragmentos de una conversación que mencionaba el estúpido reloj y la necesidad de deshacerse del niño cuanto antes, enviándolo a un internato en el extranjero.
La red de mentiras de la villana empezaba a mostrar sus hilos más gruesos, pero aún faltaba la prueba definitiva que pudiera abrirle los ojos al magnate de una vez por todas. La escalada de drama y tensión estaba llegando a un punto sin retorno, donde la verdad estaba a punto de estallar. El clímax de esta angustiante espera ocurrió cuando Mateo, en un breve momento de lucidez, apretó con fuerza la mano de su padre y señaló el grabador de juguete que siempre llevaba consigo. Sus ojos, aunque hundidos por la enfermedad, brillaban con una determinación que Alejandro no había visto antes, como si el niño estuviera suplicando ser escuchado de una manera que las palabras ya no le permitían. El ambiente en la habitación se volvió eléctrico, cargado de una expectativa que hacía que el tiempo pareciera detenerse bajo el TIC-TAC de los relojes de lujo. El millonario tomó el pequeño aparato entre sus manos temblorosas, intuyendo que dentro de ese plástico de colores se encontraba la llave para salvar a su hijo y redimir su propia ceguera. La salud del chamaco era ahora una carrera contra el tiempo, y cada segundo contaba para evitar un desenlace que marcaría para siempre la historia de los de la Vega. Alejandro sabía que si no actuaba pronto perdería lo más sagrado, pero la duda sobre cómo enfrentar a Isabela sin pruebas contundentes todavía lo frenaba. La mansión era un campo de batalla invisible, donde la avaricia de una mujer se enfrentaba a la inocencia de un niño y la lealtad de una empleada injustamente despedida. El desenlace de esta escalada de tensiones prometía una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana y devolvería la esperanza a quienes creen en la justicia divina sobre la terrenal. Lo que viene a continuación le dejará sin palabras y le recordará que a veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados y en las manos más pequeñas. Esté atento, porque la caída de los arrogantes suele ser tan espectacular como necesaria para que la paz regrese a un corazón lastimado por la traición. La historia de María Elena y Mateo está a punto de dar un giro que nadie en Lomas de Chapultepec pudo prever, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda con los apellidos, sino que se forja con las acciones de cada día. Prepárese para ser testigo de cómo el velo de la mentira cae finalmente ante la fuerza imparable de la verdad y el amor puro, con las manos temblorosas y el corazón latiendo al ritmo de una verdad inminente. Alejandro presionó el pequeño botón de plástico del grabador de Mateo. El silencio de la lujosa recámara fue interrumpido por un estático sordo, seguido por una risa gélida que Alejandro reconoció de inmediato era la voz de Isabella, pero no con el tono dulce que ella usaba para seducirlo, sino con una frialdad que helaba los huesos. En ese instante, el mundo del magnate se detuvo mientras las paredes de mármol parecían cerrarse sobre él, revelando que el enemigo más peligroso no estaba fuera de su casa, sino compartiendo su mesa y sus planes de futuro. La grabación era nítida y reveladora. En ella, Isabela hablaba con una cómplice sobre lo sencillo que había sido engañar al tonto de Alejandro al esconder. El reloj de diamantes en la bolsa de María Elena la villana se burlaba de la humildad de la trabajadora, llamándola con desprecio y jactándose de cómo el millonario se había tragado el anzuelo sin hacer preguntas. Pero lo más doloroso para Alejandro fue escuchar a su prometida detallar sus planes para enviar al pequeño estorbo, refiriéndose a su propio hijo, aún internado en el extranjero tan pronto como el anillo de bodas estuviera en su dedo, asegurando que nadie interferiría con su nueva vida de lujos. La sangre de Alejandro hirvió con una furia que nunca antes había experimentado, una mezcla de arrepentimiento profundo por su ceguera y un instinto protector que despertó con la fuerza de un volcán. No necesitaba escuchar más, pero la prueba definitiva aún estaba por revelarse ante sus ojos incrédulos y llenos de lágrimas de rabia contenida. Se dirigió al despacho principal, donde Isabella guardaba sus pertenencias más valiosas en una caja fuerte personal, cuya combinación ella creía secreta, pero que la astucia de un padre desesperado estaba a punto de descifrar para terminar de una vez por todas con el reinado de la mentira y el engaño. Con el pulso acelerado y los ojos fijos en la cerradura, Alejandro introdujo los números y la puerta de acero se abrió con un clic seco, exponiendo los secretos más oscuros de la mujer que pretendía ser la madre de su hijo. Ao fondo do cofre, envuelto en un pañuelo de seda fina, brillaba el reloj de diamantes, el mismo que Isabel le había jurado que María Elena le había robado con tanta malicia frente a todos. Era la prueba concreta, el objeto de la traición
que gritaba la inocencia de la trabajadora poblana y confirmaba la perversidad de la mujer que estaba a punto de destruir la herencia moral de la familia de la Vega. El choque emocional fue devastador para Alejandro, quien se dejó caer en su silla de cuero, aferrando el reloj mientras las imágenes de la humillación de María Elena pasaban por su mente como una película de terror. Había despreciado a una mujer cuya única falta fue amar a su hijo con la pureza de un corazón mexicano, mientras abrazaba a una víbora vestida de seda que solo buscaba su fortuna y poder. El personal de la casa, que observaba desde el umbral con el rostro lleno de asombro y alivio, comprendió que el velo finalmente había caído y que el magnate por fin veía la luz de la verdad. Lo que está por venir en esta historia de justicia y redención le dejará con el corazón en la mano, pues el destino de Isabella y el rescate de María Elena están a punto de ocurrir ante sus ojos. Así que, si este giro inesperado le ha dejado tan impactado como Alejandro, no olvide dejar su me gusta y suscribirse a nuestro canal ahora mismo para no perderse el desenlace. Lo que verá a continuación es el momento que todos hemos estado esperando con ansias, y le aseguro que la verdadera justicia se impondrá sobre la soberbia y el engaño de una manera espectacular. Isabella entró al despacho en ese preciso momento, luciendo un vestido elegante y una sonrisa que se desvaneció al ver a Alejandro con el reloj en la mano y el grabador de juguete sobre el escritorio. El silencio en la habitación era asfixiante, cargado de una electricidad que presagiaba la tormenta más grande que Lomas de Chapultepec hubiera presenciado jamás en su historia. La cara de la villana pasó de la sorpresa al pánico absoluto al darse cuenta de que su red de engaños se había deshecho por culpa de la astucia de un niño que ella siempre consideró insignificante y sin voz. Alejandro se levantó con la lentitud de quien carga todo el peso de su propia vergüenza, mirando a Isabella con una fijeza que la hizo retroceder hasta chocar con la puerta de caoba. No digas ni una sola palabra más, Isabela, sentenció con una voz que vibraba de indignación contenida, mientras extendía la mano para mostrar el reloj que brillaba bajo la luz de la lámpara como un testigo acusador. La mujer intentó abrir la boca para inventar una nueva excusa, pero al ver el grabador de juguete sobre el escritorio, comprendió que su teatro de mentiras se había desmoronado por completo ante la astucia silenciosa del jovencito que ella tanto había despreciado. Isabella intentó recurrir a sus acostumbradas lágrimas de cocodrilo, balbuceando que todo era un malentendido y que alguien más debía haber puesto el reloj en su caja fuerte para incriminarla. Sin embargo, Alejandro ya no era el hombre ciego que ella había manipulado tan fácilmente con su belleza gélida y sus modales de alta sociedad. Con un gesto de absoluto desprecio, él llamó a los guardias de seguridad de la mansión, ordenándoles que sacaran a la mujer de su propiedad de inmediato y que no permitieran que se llevara nada que no fuera estrictamente suyo. La humillación de Isabella fue absoluta cuando se vio escoltada por los pasillos frente a la mirada de triunfo de todo el personal. La expulsión de Isabella fue un espectáculo de justicia que resonó en toda la vecindad de Lomas de Chapultepec, mientras ella gritaba insultos que solo terminaron de confirmar su verdadera naturaleza vil ante los ojos de su antiguo prometido. Una vez que la puerta de hierro se cerró tras ella, un silencio de alivio llenó la mansión. Pero Alejandro sabía que la verdadera batalla por la salvación de su familia apenas comenzaba en ese preciso instante. Miró hacia la habitación de su muchacho y sintió que cada segundo que pasaba sin María Elena era una traición más al legado de su difunta esposa y a la salud de su herencia más preciada. Sin perder un minuto más, Alejandro tomó las llaves de su auto y salió disparado hacia la carretera que lo llevaría hasta las montañas de Puebla, dejando atrás el lujo estéril de la ciudad para buscar el perdón de la mujer que él mismo había humillado. El camino se sentía eterno bajo la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo mismo estuviera lavando la soberbia de su alma, mientras el magnate recordaba cada una de las palabras dulces que María Elena siempre tuvo para ellos. Su mente solo repetía la imagen del rostro pálido de Mateo, rogando internamente que no fuera demasiado tarde para enmendar el daño que su orgullo había provocado. El contraste entre la opulencia de la capital y el humilde pueblito de adobe donde vivía María Elena golpeó a Alejandro con la fuerza de una revelación espiritual mientras conducía por las calles de tierra y piedras. Aquí no había mármoles ni candelabros de cristal, pero el aroma a leña quemada y el sonido del viento entre los pinos transmitían una paz que
él no había sentido en años de acumular riquezas. Al preguntar por la casa de María Elena Santos, los vecinos lo miraron con desconfianza, protegiendo con su silencio a la mujer que todos respetaban por su inmensa bondad y su trabajo, incansable para ayudar a los necesitados del lugar. Finalmente, Alejandro llegó a una pequeña construcción rodeada de flores silvestres, donde el humo de un fogón anunciaba que alguien estaba cocinando con el esmero de quien nutre al prójimo. Allí, bajo un modesto tejado, encontró a María Elena preparando una gran olla de comida para los pequeños del vecindario que no tenían que comer ese día, moviendo la cuchara de madera con la misma dedicación con la que antes cuidaba los detalles de la mansión. Al ver al hombre que la había expulsado con tanto desprecio, María Elena se detuvo en seco, dejando que su rebozo cayera ligeramente sobre sus hombros, mientras su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y una paz inquebrantable. Alejandro no esperó a que ella hablara ni intentó usar su posición de poder para justificar su presencia en ese lugar tan ajeno a su mundo de privilegios. Con los ojos llenos de lágrimas y el orgullo hecho pedazos, el poderoso millonario se arrodilló sobre el suelo de tierra, frente a la humilde trabajadora, en un acto de humildad que dejó atónitos a los presentes. En ese momento no era el dueño de empresas, ni el señor de la mansión, sino un padre desesperado que reconocía su ceguera y suplicaba por el perdón de la única persona capaz de salvar la vida de su hijo con el amor de su alma. María Elena, le ruego que me perdone por haber sido tan injusto y por no haber visto la pureza de su corazón, dijo Alejandro con la voz quebrada por el arrepentimiento, mientras intentaba sostener las manos calejadas de la mujer entre las suyas. Le explicó el hallazgo del reloj y la grabación del pequeño Mateo, confesando que su hijo se estaba apagando como una vela sin su presencia, y que no había medicina en el mundo que pudiera sustituir su cariño. Las palabras del magnate brotaban con una sinceridad absoluta, despojadas de toda la frialdad que antes lo caracterizaba, demostrando que su transformación moral era real y profunda. Él le imploró que regresara con él de inmediato, pero no como una empleada de limpieza que se ocupa de las tareas domésticas, sino como una parte vital de su familia, como la abuela y guía que Mateo tanto necesitaba para recuperar la salud. Alejandro le prometió que nunca más volvería a ser tratada con menos del respeto y el amor que se merecía por su integridad inquebrantable y su lealtad de años. María Elena, con el corazón apretado por la mención del estado del muchacho, no necesitó escuchar más promesas de dinero o lujos. Su único pensamiento fue correr hacia el jovencito que la esperaba con el alma en un hilo. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un torbellino de emociones, con Alejandro conduciendo con una urgencia que superaba a cualquier prisa de negocios que hubiera tenido en el pasado. María Elena, sentada en el asiento de piel del lujoso auto, mantenía sus manos entrelazadas en oración, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que le diera fuerzas al muchacho para aguantar un poquito más. Al cruzar el umbral de la mansión en Lomas de Chapultepec, el aire pesado de la tristeza pareció disiparse ante la sola presencia del rebozo de la mujer poblana, quien corrió hacia la habitación del pequeño, ignorando los protocolos que antes la limitaban en esa casa de mármol. En el momento en que María Elena entró a la recámara y comenzó a cantar suavemente aquella vieja canción de cuna que hablaba de las estrellas sobre el Popocatépetl, un milagro ocurrió ante los ojos de los médicos y de Alejandro. El pequeño Mateo, que había permanecido en un estado de abandono total, abrió lentamente sus ojitos y, al reconocer el rostro de su nana, una chispa de vida regresó a su mirada cansada. El chamaco estiró sus bracitos debilitados y se refugió en el pecho de María Elena, dejando salir un suspiro de alivio que rompió el silencio de semanas de dolor y soledad en aquel hogar antes tan frío. La recuperación de Mateo fue asombrosa, como si el amor de María Elena fuera el único nutriente que su cuerpo y su alma necesitaban para florecer de nuevo en medio del desierto emocional que Isabela había creado con su maldad. Alejandro, transformado por la experiencia, despidió a todo el personal que había sido cómplice de las humillaciones y se dedicó a redescubrir la alegría de ser padre, aprendiendo que la verdadera riqueza no se mide por el éxito en la bolsa de valores, sino por las risas que llenan el comedor. La casa ya no era un frío monumento al dinero, sino un hogar vibrante donde el aroma a chocolate y pan de dulce sustituyó
la gélida fragancia de la envidia. Isabella Montgomery desapareció de los círculos sociales más exclusivos de México, cargando con el peso de su propia vergüenza y el desprecio de quienes alguna vez la admiraron por su belleza exterior que ocultaba un alma podrida. Alejandro, como muestra de su gratitud eterna, estableció la Fundación María Elena Santos, dedicada a proteger los derechos de las trabajadoras del hogar y a brindar educación a los jóvenes de las zonas rurales de Puebla. María Elena aceptó la propuesta de quedarse no como una sirvienta, sino como la consejera principal y figura materna de la familia, asegurando que el legado de bondad y respeto fuera la brújula que guiara el crecimiento del heredero de los de la Vega Né. Esta historia nos enseña que el valor de una persona nunca debe medirse por su cuenta bancaria o por las marcas de la ropa que viste, sino por la pureza de sus intenciones y la fuerza de su amor. En nuestro México querido, donde la familia y la lealtad son los pilares de nuestra cultura, no podemos permitir que la soberbia de unos pocos apague la luz de los humildes que sostienen nuestro mundo con sus manos trabajadoras. Aprendamos a mirar más allá de las apariencias, porque a menudo quienes menos tienen en lo material son quienes poseen los tesoros más grandes de la espiritualidad y la justicia moral, recordándonos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Y usted qué enseñanza profunda le deja esta historia de redención y amor incondicional que hemos compartido hoy? Escríbalo en los comentarios ahora mismo. Queremos leer su reflexión y saber cómo este relato ha tocado su vida y la de sus seres queridos en este día tan especial. Si esta historia le conmovió y le hizo pensar en la importancia de la humildad y la justicia, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación humana. Gracias por acompañarnos y recuerde que, al final del camino, lo único que realmente nos llevamos es el amor que supimos dar a los demás, con el corazón en la mano.